Muy buenos días a todos ustedes. Estamos el día de hoy celebrando una conferencia que nos va a dar un magnífico economista a nivel de doctor y que nos va a hacer el favor de presentar la conferencia titulada la díganos, doctor. Informalidad y nanoempresa. Eso es. Desde luego que él se va a hacer cargo de una explicación amplia y profunda del tema que abordó en su investigación, y nosotros como Revista de México Educativo nada más estaremos presentes aquí para transmitir en tiempo vivo, en tiempo real, a través de la página Facebook de la Revista México Educativo, y la grabación de la conferencia se subirá al canal de nuestra propia revista para poderlo recuperar en el momento que ustedes gusten hacerlo. Así las cosas, voy a permitirme presentar al doctor y después le daremos la palabra a los organizadores de la conferencia, ya que en realidad esto es exclusivamente una transmisión de la revista México Educativo, pero quienes lo organizaron fueron los integrantes del grupo Círculo. ¿cómo se llama? Sí, círculo. Círculo de Estudios Temáticos del Instituto Politécnico Nacional. Así las cosas, vamos a permitirnos leer la presentación del doctor para que todos ustedes sepan los antecedentes, sepan los méritos que tienen y así podamos evaluar a fondo, muy a fondo, lo que el doctor nos va a presentar. En primer lugar, desde luego, vamos a tener que decir de dónde provienen sus estudios. Sí, pa. Estamos entonces con la presentación del doctor Óscar Rodríguez Medina. Él es doctor en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee, además de la maestría en Economía, la especialidad en Economía Monetaria y Financiera, así como la licenciatura en Economía. Todo ello por la Gran Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente culminó exitosamente una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Así las cosas, vamos a permitirnos que el licenciado Leoncio Martínez, a nombre del Círculo de Estudios Temáticos del Instituto Politécnico Nacional, haga también su presentación, su bienvenida. Adelante, licenciado. Gracias. Muy buenos días a todos, compañeros. A nombre del Círculo de Estudios Temáticos del Instituto Politécnico Nacional, nos congratulamos por la presencia de ustedes, que va a fortalecer la conferencia del doctor y que nos permite seguir tratando los problemas de la temática social en nuestro entorno. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad que nos ha brindado el doctor Quintero para hacer uso de estas instalaciones, ya que gentilmente nos ha permitido llevar a cabo aquí algunas conferencias y algunas reuniones. Saludo pues con afecto a todos los amigos que están presentes, a la licenciada Blanca, al licenciado Quintero, al licenciado Ramiro, al doctor, también en Economía, que nuestro amigo el ingeniero Valper, que es el director de la revista México Educativo. Y asimismo, queremos hacer de su conocimiento que el Círculo de Estudios Temáticos es de reciente creación
Y ya llevamos con esto la cuarta conferencia que realizamos, porque la finalidad de nuestro círculo es precisamente tocar los temas de actualidad y que nos fortalezcan culturalmente a la institución. Bienvenido, compañero el doctor Oscar. Está usted en su casa y tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. El tema que presentará el doctor Oscar Rodríguez se llama Informalidad y nanoempresa en México durante y después de la pandemia. Adelante, doctor. Es que pues, ahora sí que la idea era la computadora, pero no se pudo. Entonces aquí no estamos conectados. Pero se está transmitiendo, doctor. Pero es que Quiere que le configure la imagen para poder ir. Pero sí, mientras- tendrá un cable HDMI para conectarlo a la pantalla. Sí, yo sé que tengo- Ah, perfecto. Ya está. Y el Zoom, ¿dónde queda? Voy a compartir también en Zoom. Espérame. ¿Le puede hacer expandir? Voy. Estoy cogiendo esto. A la izquierda. Más, ahí es, ya más. Mejor poner presentación, ¿verdad? Ah, Ay, es que. esa. Ahí está. Listo. Bueno, buenos días todavía a todos. Agradezco mucho el recibimiento que la revista México Educativo y la invitación, por supuesto, de la revista México Educativo hace un servidor para presentar muy rápidamente un panorama, pues, si puedo de esos temas, porque evidentemente son muy amplios, ¿no? De informalidad en la empresa en México durante y después de la pandemia. También agradezco, por supuesto, al Círculo de Estudios Temáticos de la invitación en esta sinergia que veo que se está fortaleciendo, y también al doctor Manuel Sánchez Silva por las gestiones para esta reunión. Bueno, sin más, quisiera la siguiente, por favor. Bien, el objetivo de esta conferencia es precisamente hablar un poco de, como les digo, un panorama de todo esto, porque introducirnos a una sola investigación, pues la verdad, me centrarían en solamente una pequeña sección del problema, ¿no? Entonces, lo que quise es aquí hablar un poco de las líneas de investigación que trabajo, las publicaciones recientes que he realizado, digamos, del contenido, punto número 1. El punto número 2, hablar un poco de una red nacional de productividad, innovación y competitividad empresarial, se llama REPICE, de la cual actualmente soy presidente, y me gustaría también platicar un poquito de cómo trabajamos aquí, cuál es el objetivo de esta red, y precisamente que de esta misma red emanan las investigaciones de las que vamos a hablar en este momento. Y finalmente hablaremos precisamente de la informalidad y nanoempresas en México durante y después de la pandemia. La que sigue, por favor, gracias. Mis líneas de investigación son competitividad y productividad de las microempresas, informalidad laboral, desarrollo empresarial, financiamiento empresarial, y esta que puse en el punto número 5 resaltada, se llama política monetaria y financiera. ¿Por qué? Porque la he dejado un poquito de esa. Inicialmente empecé con esa línea de investigación, pero poco a poco me fui hacia los temas más micro, ¿no? Entonces vamos a revisar unos puntos 1 al 4 de manera global, ¿sí? La interrelación entre todos ellos para efectos de mejor entendimiento de este problema, ¿no? Que es la informalidad y de la empresa. Adelante, por favor. Bien, estas son una lista muy rápida de las publicaciones más recientes de un servidor. Y bueno, esta se publicó en la Autónoma de Nuevo León. Se llama Estructura Regional de la Informalidad en México después del COVID-19. Voy a presentar esto, nada más los nombres, porque
lo que les voy a platicar después son resultados que emanan precisamente, que se derivan de estas investigaciones, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente fue publicada en la Facultad de Economía, en la revista Investigación Económica, y se llama Productividad Laboral en las MIPYMES de México, lecciones post-pandemia. La que sigue, por favor. La siguiente, esta es del Instituto de Investigaciones Económicas. La revista se llama Problemas del Desarrollo, y aquí hablamos del tema informalidad y nanoempresas en localidades perimetropolitanas de la Ciudad de México. Y que incluso ahí se me ayuda como coautor el doctor Mario Sánchez, por supuesto. La siguiente, por favor. Y finalmente, también en la red nos dimos a la tarea dado que justamente la red se crea en 2020, pues nos creamos inmersos en el problema de la pandemia, ¿no? Entonces, tuvimos que empezar a estudiarla desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de la estructura empresarial de nuestro país, ¿no? Y les aseguro que todos ustedes tienen muy bien clara cómo se categorizan las empresas, desde grandes, medianas, después pequeñas y micro, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos una nomenclatura que es diferente, que se llama, no solamente es MIPYMES, son NAMIPYMES, ¿no? Entonces, es el primer esfuerzo que hicimos ahí, a través de la red. ¿Y qué es lo que hacemos en la red? Bueno, las damos convocatorias para que los diferentes miembros de nuestra propia red se interesen en la temática del libro, de la convocatoria, y manden sus participaciones, ¿no? Entonces, de esa forma es que el doctor Elías Alvarado, la doctora Karina Valencia y un servidor coordinamos este libro, ¿no? Es el que está aquí físicamente, es el primero, ¿no? El siguiente, por favor. Después nos dimos cuenta que las empresas se involucraron, se enfrentaron a una condición prácticamente sin precedentes durante el confinamiento social, debido a que pues, prácticamente todas las fases de la cadena de producción si no fueron totalmente interrumpidas, fueron ralentizadas, se complicó su operación, ¿no? Entonces, aquí nos dimos a la tarea de estudiar también el tema que se llama continuidad y recuperación de las MIPYMES después del COVID-19, que es el siguiente libro, ¿sí? El siguiente, por favor. Ese es el que recientemente se publicó, todos bajo el mismo esquema de colaboración entre pares, pues, entre expertos de todas las universidades del país. Tenemos como 29 universidades en la red. Y este se llama Innovación y Competitividad en el Diseño de Estrategias para la Perdurabilidad de las MIPYMES de México. Si se dan cuenta, nos hemos dado la tarea de estudiar no solamente las grandes, las pequeñas, las medianas empresas y las micro, sino también estamos abordando un nuevo, entre comillas, un nuevo concepto que se llama las nanoempresas, ¿no? Es decir, son empresas todavía más chiquitas que las microempresas, ¿no? La que sigue, por favor. Y entonces, aquí paso al tema de la red, precisamente para abordar esto. El objetivo de nuestra red de la Red Nacional de Productividad, Innovación y Competitividad Empresarial bueno, somos una comunidad científica que se conforma de investigadores independientes, individuales, como el caso propio. Hay cuerpos académicos de las diversas universidades y grupos de investigación también, ¿no? De universidades públicas y privadas. Queremos generar, difundir y divulgar las investigaciones de alto nivel en temas de desarrollo empresarial en diferentes regiones del país, ¿no? Las investigaciones, como pueden ver, son individuales, como las primeras artículos de investigación, por cuerpos académicos en las universidades o sinergias entre las mismas, y colectivas, ¿no? Como es el caso de los libros, ¿no? Cabe resaltar que, bueno, yo aquí hablo mucho de esto, que la mayor parte de los miembros de nuestra red pertenecemos al SNI. ¿Para qué? Nuestro objetivo es entregar o hacer las investigaciones de más alto nivel posible, o del más alto nivel posible, ¿no? Y nuestros miembros promueven las buenas prácticas académicas en los proyectos productivos, innovadores y competitivos de las MIPYMES, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestra red de Facebook, correos institucionales, digamos, organizacionales, canal de YouTube y también red social en X, ¿no?
Hemos participado con las editoriales importantes, Plaza y Valdés, por ejemplo, Plaza y Valdés Editores, de las cuales los últimos 2 libros es la editora, con Pearson, por supuesto, y también con una que se llama Fides Ediciones, ¿no? A la que sigue, por favor. Como les comenté, fíjense que son las universidades, los miembros de las universidades de las que ellos pertenecen, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos prácticamente cubierto todo el territorio nacional. Tenemos por ahí algunas internacionales también. Y bueno, ese es a grosso modo lo que nuestra red está tratando de hacer, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Bien, ahora sí, pasamos al punto 3, digamos, informalidad en la empresa en México durante y después de la pandemia, ¿no? Fíjense, esos son datos de 2014 y de 2019. La fuente es los censos económicos del INEGI, ¿no? Aquí lo que quiero destacar es que la estructura empresarial de nuestro país es una, ¿no? Si se dan cuenta, el 95% de las empresas de nuestro país está constituido por microempresas, es decir, las unidades económicas de menor tamaño, ¿no? Y, entre comillas, menor tamaño, y te les explico por qué. Y si se dan cuenta, apenas el 0.2% de las unidades económicas de nuestro país son grandes, ¿no? Y ahí las medianas tienen su participación y también las pequeñas, ¿no? Pero me gusta aquí destacar el contraste. El objetivo de este gráfico es que ustedes observan que de 2014 a 2019 la estructura empresarial de nuestro país no se modificó considerablemente. ¿Por qué? Porque en 2014 el 95% eran las micro y en el 2019 eran 94.9%, es decir, se mantuvo prácticamente igual. Y lo mismo pasó con las unidades de mayor tamaño, las grandes, ¿no? Ahora bien, la máxima variación, la máxima variación, el ajuste que se destacó en estos 5 años es en las unidades económicas de mediano tamaño, porque pasó de 0.3% de la participación a 0.9. Es decir, si lo vemos así se ve un poquito, sin embargo, si lo vemos en términos absolutos, en términos de unidades económicas, pasó de 11.700 a 40.000 empresas, ¿no? Es decir, se crearon más empresas, más empresas medianas, ¿no? Eso es lo que quiero destacar, pero también esta estructura tiene sus implicaciones, ¿no? No pierdan de vista, por favor, el 0.2% de las empresas grandes contra el 95% de las pequeñas, ¿no? De las micro, discúlpenme. La que sigue, por favor. Este gráfico, el objetivo de este gráfico aquí es una producción e inversión de las MIPYMES en México, ¿no? También aquí destacar o revisar los casos extremos para revisar el contraste. En el eje de las ordenadas podemos ver 0 a 10 se refiere a las micro, me refiero ahí a el número de empleados por cada empresa, ¿no? por cada organización. Y si se dan cuenta, el color más oscuro se refiere a la producción bruta. La producción bruta de las microempresas apenas llega al 11%, ¿sí? Apenas llega al 11% en 2019, ¿no? Y si lo comparamos contra las grandes empresas, ¿sí? ¿Se acuerdan del 0.02% de las empresas que son grandes, que son alrededor de 10.000 unidades económicas? Esas empresas ese número tan pequeñito de empresas, pero que son empresas grandes, aportan el 61% de la producción del bruta del país, ¿no? Asimismo, si lo vemos en términos de inversión, el gris clarito, la inversión total, las microempresas, si se dan cuenta, solamente erogan o hacen gastos en inversión en un porcentaje del orden del 3%. En contraste, nuevamente, las empresas de 251 y más empleados aportan en términos de inversión total al país 76%, ¿no? Entonces, sí, ahí llamo la atención porque las políticas públicas tienen que considerar esto, ¿no? Tienen que, sí, tenemos que crear, apoyar a las microempresas, sí, efectivamente, pero tampoco tenemos que descuidar a las grandes, ¿no? Porque su aportación al producto y en términos de inversión, y si lo vemos también en términos de empleo, es considerable y es muy importante, ¿no? Entonces, lo dejo ahí
digamos, en la mesa. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, las dos gráficas que vimos anteriormente hablan de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿no? Sin embargo, no estamos considerando ahí a las nanoempresas. ¿Por qué? Porque esas nanoempresas operan en el sector subterráneo de la economía, es decir, en el sector informal. ¿A qué me refiero eso? La contabilidad de su desempeño no está en las gráficas que revisamos anteriormente, no está en los registros contables de nuestro Instituto de Estadística, ¿no? Del INEGI. Entonces, pero el INEGI, a través de la ENOE, hace algunos pues, levantamientos de los comportamientos de este tipo de niveles empresariales y la ha llamado la informalidad, ¿no? Sí, mide este desempeño de esas empresas a través de una sección en sus estadísticas que se llama precisamente medición de la informalidad, ¿no? Y este grafiquito está describiendo dos comportamientos. El primero es la tasa de informalidad, el gris clarito, y la regla del gris fuerte es tasa de condiciones críticas de ocupación. ¿A qué se refiere este indicador? Este indicador es una variable proxy, o sí, proxy a las condiciones de precariedad de los trabajos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay dos periodos, esa se desfasó un poquito, pero veamos el primer periodo de 2005 a 2009, se comportan, digamos, de manera esperada. ¿A qué me refiero con eso? Cuando la tasa de informalidad disminuye, ¿sí? Estamos viendo que también las tasas de condiciones críticas de ocupación, es decir, las tasas de precariedad también disminuyen. ¿Sí? Como hay una tendencia ligera, ¿no? ¿Qué significa? Cuando las personas entran al sector formal, ¿sí? Dado a que cuentan con prestaciones, que cuentan con el aguinaldo, los bonos de puntualidad, etcétera, todas esas prestaciones que el sector formal ofrece, entonces la precariedad empieza a disminuirse, ¿no? Empieza a disminuir. También el acceso al servicio de salud, que también es fundamental, ¿no? Sin embargo, en el periodo 2009 a 2016, eso fue lo que pasó, ¿no? Pero lo que quiero destacar aquí es que de 2017 a 2020, este comportamiento ahora es contrario. ¿A qué me refiero? Ya no se cumple ahora que cuando baja la tasa de informalidad, también se reducen las tasas de las condiciones de precariedad en la economía. Ahora sucede que se están elevando, ¿no? Y esto tiene su explicación en el sentido de que pues los empleos formales también sí ofrecen la cobertura de salud, la cobertura con seguridad social, las prestaciones legales correspondientes. Sin embargo, también implican pues horarios muy extensos, ¿no? Los traslados en nuestra ciudad son comprometidos, digamos, son también muy extensos que afectan al bienestar del empleado, ¿no? O de los empleados. Entonces, esas condiciones de precariedad laboral también se están leyendo, se están manifestando en incluso los empleos formales, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí estamos, cuadrito, esquema, ya tiene los resultados de nuestras investigaciones, de las investigaciones de los libros y los artículos que les mencioné. Y si se dan cuenta, todo va a estar ligado, ¿no? Entonces, por eso me atrevería a hacer este esquemita para tratar de abarcar la mayor parte de los resultados y vincularlos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí en la primera parte dice, hay AP como si fuera antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, el AP es antes de la pandemia y el DP es después de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, la participación de la informalidad en la actividad económica era del orden del 23%, ¿no? Y después de la pandemia se incrementó un punto porcentual. Ustedes dirán, pues tampoco es tan grave, dado que el shock, digamos, del confinamiento debido a la pandemia, pues fue muy alto, ¿no? Y fíjense, un resultado que obtuvimos aquí de esta investigación es que, de una investigación, de un artículo de investigación, es que la probabilidad de encontrar un trabajador informal después de la pandemia, ¿sí? Se elevó, y es superior a 50%, tanto a nivel nacional como a sus niveles subregionales, ¿no?
Y también destaco que en el sector centro, en el sector sur, esa probabilidad todavía es mayor. Es decir, la informalidad persiste más o es más probable en la región centro y en la región sur de nuestro país. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la informalidad? Es una pequeña definición, es situación en la que una persona no cuenta con protección legal o seguridad social, ¿no? Esa es lo que es la informalidad. Y también en términos teóricos, hay algunas razones por las cuales las personas empleadas deciden transitar de la formalidad, bueno, entre comillas, deciden, o los hacen decidir, ¿verdad? Del sector formal al sector informal. Una de ellas es la estructuralista, dice que estas personas que operan en la informalidad son expulsados del sector formal, debido a que precisamente pues, no hay no hay lugares suficientes para cubrir, digamos, la creciente demanda de empleos en todos los sectores de la economía. Y las otras dos, que son muy parecidas, es la voluntarista y la legalista, pero esas se refieren a que la población, ahora sí que ellos deciden y operar o deciden operar o dedicarse en su actividad económica, la que sea, en el sector informal. ¿Debido a qué? Esencialmente porque no quieren pagar los impuestos, ¿no? Porque, y entra una nueva decisión, una razón, una motivación adicional, que es que dicen precisamente lo que les decía, que pues sí, cuento con seguridad social en el sector formal, tengo mi aguinaldo, tengo mis prestaciones, mis vacaciones, pero me levanto a las 4:30 de la mañana, ¿no? Hago traslados de 3 horas. Salgo a las 6, entre comillas. Acabo de salir a las 7:30 u 8. Después, otra vez las 3 horas, prácticamente están sacrificando todo el día de su vida, de la vida, para atender el trabajo en el sector formal. Y eso tiene sus implicaciones, pero evidentemente familiares, principalmente familiares, ¿no? Digamos, si son jóvenes, papás e hijos, si están casados, esposa y esposo, y evidentemente también eso digamos, afecta o tiene efectos sobre también los hijos, ¿no? La educación de los hijos, ¿no? Y entonces es cuando las personas dicen, ¿saben qué? Pues mejor me empiezo a dedicarme a través de mis medios, ¿sí? Medios propios, a hacer un emprendimiento, ¿sí? Porque las empresas informales también son emprendimientos, ¿no? No son, no podemos decir, como no están en el INEGI, no son empresas, ¿no? Entonces, pero sí tienen una dificultad para su medición, ¿sí? En términos teóricos. La nanoempresa tiene su definición que son, o sus características, ¿no? Son unipersonales, y eso qué significa que son una sola persona se carga desde la administración, la dirección, la comercialización, la publicidad de la empresa, de los productos y servicios. Una sola persona, perdón, es la que se encarga de hacer todas esas actividades, ¿no? Y entonces ahí dicen, hay un poco de contraste, porque dicen, generalmente la informalidad está asociada con temas de baja productividad, ¿no? Sin embargo, yo digo, una persona que puso todas sus canicas en una empresa, ¿no? En la que ella se va a dedicar a hacer todo eso, le va a poner el máximo empeño a esa unidad económica para que no quiebre, porque tiene todo el que apostó por ahí, digamos, ¿no? Entonces, la productividad de esa persona es altísima, ¿no? Es muy alta porque se encarga de todas esas actividades para que esa unidad económica opere. Y en esas nanoempresas, pues están desde la pollería de la esquina, la papelería de la esquina, no sé, la ferretería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también nos dimos cuenta a través de encuestas que hemos aplicado de que también hay profesionistas. Hay profesionistas que tienen dos opciones o dos opciones para decidir. La primera es que no se dedican a su profesión, ¿no? Y ponen una pollería, o ponen una papelería, o ponen una ferretería, o una peluquería. Y hay otros que, no sé, siendo, por ejemplo, el psicólogo, los abogados, los médicos, ¿no? Ponen sus consultorios de manera
independiente, pero están operando en el nivel informal, ¿no? Entonces, esos son un montón de ingresos, de actividad que no está tomada en cuenta, no se está midiendo dentro de la actividad oficial por parte del Instituto del INEGI, ¿no? Bien, entonces, pasó la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? En la pandemia, en términos de salud fue lamentable seguramente todos tenemos un familiar que si se enfermó o hasta falleció, es lamentable, fue lamentable en términos de pérdidas de vidas humanas, ¿no? Pero también eso arrojó mucha precariedad laboral, de las cuales esas personas fueron expulsadas, ¿no? Porque no estaban operando en el sector formal, ¿sí? Fueron lanzadas, pues, a operar o a crear una nanoempresa, ¿no? Y otro hallazgo de nuestras investigaciones es que las mujeres empezaron a participar más en este sector, es decir, las mujeres son las que están, digamos, emprendiendo más unidades económicas de tamaño nano, ¿no? Más que los hombres. Los hombres nos estamos ubicando más en las micro y las mujeres están en las nano empresas, ¿no? ¿Ok? Es un resultado. Después, otro resultado arriba a la derecha, nos dimos cuenta también que hay razones en el comportamiento de esas empresas, de personas que tienen nanoempresas, en su comportamiento, nos dimos cuenta que hay muchos elementos que les deciden, que los obligan, los hacen decidir operar una nanoempresa, o que también les dice o los mantiene operando en el sector informal y no les permite transitar hacia la formalidad. Por ejemplo, uno de ellos es que entre más grande es el monto de inversión inicial, ¿sí? La preferencia por la informalidad disminuye, ¿no? Eso tiene dicho mucho sentido ese, ¿no? Entre más grande es el monto de inversión que hizo esta persona, ¿sí? Para montar su empresa, ¿sí? Ellos van a decidir cada vez más ser una empresa formal, ¿no? Van a preferirlo. Aunque inicialmente operan en la informalidad, en el mediano o en el largo plazo, ellos tienen la intención de transitar a la formalidad, ¿no? Es decir, ahí dice, no prefieren la informalidad, es decir, quieren ser formales, ¿no? En el segundo, la escolaridad también tiene unos resultados como contradictorios o peculiares, diría yo, ¿no? Dice ahí, escolaridad de licenciatura o ingenierías incrementan las preferencias por la formalidad, ¿no? Es decir, entre más grados de estudios tenga la persona que pone una nanoempresa, más va a preferir transitar esa empresa al sector formal, ¿no? Otra vez, siempre inician siendo informales, como empresas informales, pero tienen la intención de pasar a la formalidad. Les decía que había temas peculiares porque aquellos que tienen licenciatura o ingeniería trunca, eso no lo presenta ahí, pero los que tienen trunca, su preferencia por la formalidad es muy bajita, ¿sí? Es más, ellos prefieren operar en la informalidad o mantenerse en el sector informal. Son resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Otra cosa también, baja inversión inicial. Otra vez, esta se parece mucho a la de arriba, pero evaluamos otra cosa aquí. La transición de la informalidad a la formalidad, ¿no? Si la inversión inicial es muy baja otra vez, hay mucha dificultad, prácticamente es imposible para la empresa transitar de la informalidad a la formalidad, ¿no? Y aquí hablamos de las pollerías que les mencioné, las papelerías muy chiquititas, las estéticas muy chiquititas, ellos no les pasa ni por la mente para hacer esa transición, ¿no? Pasarse a la formalidad, ¿no? A pesar de que en cada uno de estos estudios, estas encuestas, nos encargamos de mencionarles, de destacar los beneficios de operar en el sector formal, ¿no? Principalmente, ¿cuáles les dije? Les mencionamos fue el acceso al financiamiento, ¿no? Que es el principal problema no solamente de las empresas, sino también de las micro, las pequeñas y hasta las medianas, ¿no? Entonces, la conclusión de esta investigación es que solamente el 27% de los empresarios están dispuestos a transitar a la formalidad, ¿no? Muy bien, entonces,
Cuando también revisamos desde la perspectiva de los nanoemprendedores, cuál es su percepción en términos de márgenes de utilidad. ¿Por qué les digo percepción? Porque ellos no tienen los números de su empresa, digamos, de manera formal, ¿no? No saben bien cuánto ganan, sus costos no los tienen bien ordenados, y esas son algunas de las razones por las cuales la teoría económica, la teoría, o la literatura, la asocia con bajos niveles de productividad, ¿no? Entonces, fíjense, ahí dice que 51% de las unidades económicas obtienen utilidades inferiores que 50%, ¿no? Y también es esperado, ¿no? La mayoría de las personas dicen que no ganan ni 50% de mis costos, pues, de mi inversión, ¿no? Y solamente un porcentaje del orden del 10% perdón, obtiene ganancias superiores que 75%. Entonces, durante la pandemia, las empresas empezaron a ver pues, bajas de clientes, se les empezaba a quedar el inventario en sus bodegas, y por supuesto es un súper problema para ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque se suspende esta fase de la comercialización de la cadena de valor, ¿no? La fase de comercialización está suspendida, y entonces prácticamente se suspende todo. ¿Por qué? Porque si no hay circulación de sus inventarios, entonces dificulta la producción del siguiente periodo, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente eso tiene sus implicaciones en términos de empleo. Entonces, previo a la pandemia, les aseguro, en 2019 les aseguro que casi nadie de ustedes había hecho una compra en línea, ¿no? ¿Sí? O a lo más, una o dos habían hecho compras en línea. Después de la pandemia, o después del día de hoy, ¿qué porcentaje de sus compras en línea? Es un porcentaje altísimo, altísimo, ¿no? Yo creo que la mitad de lo que ustedes compran lo hacen a través de línea. No tengo el dato preciso de eso, pues obviamente algo que atenderemos en el futuro, pero está algo así, ¿no? Entonces, la pandemia ocasionó o fungió como un catalizador para que las empresas empezaran a utilizar el comercio electrónico y el home office como estrategias propias, ¿no? Inherentes de las propias empresas, pero aquí lo hicieron en el contexto de confinamiento social, ¿no? Y si se dan cuenta también, estas dos estrategias de las empresas prevalecen actualmente, una vez que ya superamos el periodo de confinamiento, prevalecen sobre todo la de comercio electrónico, ¿no? Aquella empresa que no tiene comercio electrónico prácticamente está fuera de un mercado impresionante, ¿no? Del mercado que sea, ¿no? Chiquito o grandote, ¿no? Y el home office, algunas empresas sí dejaron de hacerlo, regresaron a la parte presencial, pero también se dieron cuenta que la productividad no bajó tanto como se esperaba, porque ellos, bueno, la literatura menciona o señala, escribe que las personas tendremos que estar como vigiladas como para empezar a darles nuestro mejor desempeño, ¿no? Y sin embargo, no, como les decía, nuevamente llamo la atención al tema de los traslados, los tiempos de familia que se pierden en los mismos traslados, en los trabajos, que, por ejemplo, las estrategias de home office, esas ofrecen, ¿no? Ya no viajas las 3 horas, te quedas en tu casa, pues puedes llevar tal vez a tu hijo a la escuela, puedes ir por él mientras va de la comida. Hay muchas ventajas que los empleados, desde la perspectiva de los empleados, ellos destacan y prefieren, por supuesto, esquemas de home office, ¿no? Y el e-commerce también bueno, también la literatura también dice que nuestro país estaba preparado para que, en términos tecnológicos, por supuesto, para transitar al comercio electrónico más o menos desde 2010, 2012, ¿no? Sin embargo, como les dije, había renuencia, había poca aceptación, había poca información, inseguridad, si ustedes quieren, de este tipo de compras, ¿no? La pandemia vino a acelerar este proceso, ¿no? Entonces, problemas que persisten en las nanoempresas. Evidentemente, financiamiento, ese es un problema que tienen todas las empresas de todos los tamaños, y llamo la atención aquí a medios de pago y promociones, que son también estrategias que ocupan o que están empezando a ocupar desde las ya empiezan a recibir
transferencias electrónicas, empiezan a recibir a través de esas maquinitas para la tarjeta de crédito, recibir pagos a través de tarjeta, incluso también vales de despensa, por ejemplo, ¿no? Empiezan a diversificar sus esquemas de pago para comercializar más, ¿no? Para acelerar esa fase de su cadena productiva, ¿no? Y, ¿qué más iba a decir? Ok. Las nanoempresas, ¿qué hicieron durante la pandemia? En términos de e-commerce, ¿no? Ellas, ¿cómo lo hicieron? Tener una plataforma de e-commerce, pues tiene su costo, no es barata, ¿no? De tenerla funcional, tener fotos de sus productos, características del producto, pues no es una cosa barata. Entonces, las nanoempresas que hicieron fueron aquí, utilizaron herramientas, pues como todos los días. Aquí el Facebook, el Instagram, el X ahora, fueron las herramientas que utilizaron estas empresas para poder entrar de manera, digamos, transitoria inicialmente, pero ahorita ya están un poco más formalizadas a través de cada una de las aplicaciones de comercio de estas propias aplicaciones, el market, por ejemplo, del Facebook, para empezar a ofrecer sus productos. Si se dan cuenta, ahorita el Facebook está lleno de publicidad, no solamente de empresas grandes, también de pequeños nanoemprendedores, ¿no? Y bueno, hasta aquí es la charla que quería platicar con ustedes y espero que haya sido suficiente y enriquecedora para ustedes. Agradezco mucho nuevamente la atención del maestro Valfre de la revista México Educativo y también el ciclo de estudios temáticos, ¿no? Y finalmente, esa es la página, perdón, de nuestra red, donde pueden encontrar todos los títulos que hemos tenido, de todos los miembros de nuestra red, no solamente de un servidor. Todos son libros de alguien más, ¿no? Esos, ¿no? Y bueno, reitero nuevamente el agradecimiento por este espacio y el tiempo que para un servidor. Muchas gracias. Muy bien. Antes de darle cualquier otro, vamos a ver si hay alguna pregunta que quieran hacerle, ya que el tema que nos acaba de exponer pues tiene bastante recopilación de datos que seguramente ellos tuvieron que procesar, son miles de informaciones que tuvieron que procesar. Sin embargo, a nivel así general, yo sí me quisiera hacer una pregunta al doctor en cuanto a qué hay de cierto que la gran empresa, pues a la mera hora de la pandemia, empezó a retirar sus capitales y a crear cierta cantidad de desempleo, mientras que la nanoempresa nos estábamos dando cuenta que pues es la que sostuvo en todo caso en el momento crítico la cuestión económica y comercial de las familias. ¿Hay alguna cosa cierta sobre eso, doctor? Por supuesto, es un comportamiento normal de los emprendimientos, ¿no? Usted llama la atención de las empresas grandes. Por supuesto, esas empresas grandes, y es un tema de investigación actual que tenemos ahorita. Estamos planteando que las empresas no toman, o no todas las empresas toman en cuenta los factores macroeconómicos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, precisamente la hipótesis de esta investigación es que solamente las empresas grandes son las que toman en cuenta ese tipo de variables, ¿no? Como cuáles, el PIB, el desempleo, la inflación, la tasa de interés, ¿no? Son variables macroeconómicas que solamente, es lo que queremos demostrar, solamente empresas grandes y tal vez medianas, tenemos que tener en consideración para sus previsiones, ¿no? Y planes. Entonces, sí, efectivamente, como les digo, estas empresas grandes, considerando el entorno macroeconómico, considerando el entorno que vivíamos durante la pandemia, por supuesto que hicieron ajustes de su planta de producción para precisamente a un número menor de personas, ¿no? Y en este esfuerzo, claro que ocasionó desplazamiento de empleados, ¿no? ¿Y de dónde se fueron estos? Pues fueron permeando hasta llegar al nivel macroeconómico, ¿no? Otra cosa que, perdón, de nanoempresas. Otra cosa que también quisiera acotar es que la informalidad opera en todos los niveles, ¿no? En los grandes,
o por lo menos hay una interrelación con la informalidad, ¿no? En las grandes, en las medianas, pequeñas, es decir, la informalidad permea desde la nanoempresa hasta las grandes, hasta las demás empresas, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, la respuesta es sí, bueno. Muchas gracias. Bueno, a mí me llaman la atención los términos que se han manejado en esta exposición a partir de la investigación, esto de la precariedad laboral, la informalidad, etcétera, laboral. Pero justamente para que alguien nos hable de su experiencia personal de la nanoempresa, pues aquí está don Gabriel, precisamente tiene una nanoempresa. A mí me gustaría que él nos platicara de su experiencia personal. Estaría muy bien, sí. Bueno, pues, como decíamos, ¿verdad? Desde la pandemia, yo tenía 7 trabajadores, pero ¿qué pasa? Que unos fallecieron, unos, pues les tuvo miedo venir aquí a trabajar porque pues, eran de Hidalgo, muy buenos trabajadores, y realmente, pues, se tuvieron que ir a su pueblo a trabajar otras cosas. Entonces, pues en eso yo dije, híjole, si trabajadores no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues yo tengo que salir adelante porque tengo familia. Entonces, yo con los clientes que yo tuve, pues querían unos más producción y yo tuve que meterme a la maquinaria, a salir adelante con las maquinarias. Tarde, en la mañana, tarde y noche, yo fue como funcioné a sacar adelante a la maquinaria y a la producción, porque si no, pues me iba más para abajo, ¿no? Como todo. Entonces, de ahí, yo fui inventando otra cosa para no tener las máquinas y fue lo que hice. Pues yo no inventé, sino hice con mis mismas telas que yo fabrico, pues hice bolsa artesanal y de ahí pues empecé a promoverla y me funcionó bastante, muy bastante. Entonces yo fabrico lo que es la tela, fabrico lo que es la cinta, lo que es hasta los adornos, todos los adornos yo los fabrico. Entonces, ahí tengo ahorita 2 personas que con las de esas 2 personas, pues saco adelante mi trabajo, porque también es mano de obra. Y igual, ahorita yo estoy produciendo ahora ya lo que es en la mantelería, lo que es mantel y lo que es caminos de mesa. Y eso me ha sido fuerte porque es de mi misma bolsa, de mi misma tela, y de ahí pues he sacado adelante el trabajo. Perdón, quisiera no pasar por alto que está con nosotros el doctor Mario Sánchez Silva, un conocido economista de altos niveles, y desde luego que pues asesor en su momento de la tesis del doctor Rodríguez. Entonces, muchas gracias por estar presente también con nosotros, doctor Sánchez. Gracias por la invitación. Ahora sí, adelante. Quiero hacer una pregunta. Claro que sí. Tú sabes que cuando estudiamos economía, pues estudiamos las microeconomía y la macroeconomía. Entonces quiero pensar que las microempresas están legalmente ya constituidas. Sí. Tendrán una escritura ante notario, un documento que les dé creación a esas empresas. Y los de las nanoempresas, ¿verdad? Las nanoempresas, como tú dijiste, son los comercios, el comercio, por ejemplo, los tianguis que venden ropa, zapatos, en fin, muchas cosas, ¿no? Ellos normalmente no pagan impuestos, le pagan al líder una cuota por el espacio que ocupan. Sí. Pero la microempresa sí contribuye al desarrollo nacional. Pienso que, tú me corriges, contribuyen al desarrollo nacional porque están legalmente constituidas, están tal vez registradas en el área correspondiente de la Secretaría de Economía
Y las nanoempresas, digamos, es el mercado informal, es el mercado negro de la economía. No, ¿Es así? no. A ver. No puede considerarse como mercado negro. Ajá. No, no es mercado negro. Las nanoempresas, por supuesto que participan en la economía, aportan al producto, producción bruta del país. Antes de la pandemia estaba como por 24%. Por la pandemia, de manera lógica y esperada, su participación disminuyó, ¿sí? Y después de la pandemia volvió a recuperarse por un porcentaje como del 23% de participación en términos de producción. Pero no puede considerarse como mercado negro, pues, ¿no? Bueno, para ti, ¿cuál es el mercado negro en la economía? El mercado negro es la piratería, pues, ¿no? La piratería es el mercado negro. Esencialmente el mercado. Porque los ejemplos que dije de los que venden en la calle, que venden en las banquetas, ¿a quién le pagan los impuestos? No, ellos no pagan. Otra característica de las nanoempresas precisamente es que no es, porque no están constituidas legalmente y no tienen ninguna Obligación fiscal. obligación fiscal, por supuesto, ¿no? No tienen que hacer esta erogación, ¿no? Entonces, por eso es una razón por la cual ellos prefieren mantenerse en este sector. Bien, gracias. También vamos a permitirnos darle las gracias al ingeniero Manuel Quintero, director del Centro de Innovación Tecnológica, que es el lugar donde estamos en este momento transmitiendo la conferencia del doctor Rodríguez. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Pues algo más que gusten preguntarle, está aquí aprovechando la presencia del doctor Óscar Rodríguez. Nada. Pues entonces démosle un gran aplauso. Gracias. Vamos a cobrar un pequeño reconocimiento. Pásamelo, por favor, está ahí en el folder. A nombre de la revista Administrativo, le vamos a entregar al doctor Oscar Rodríguez un reconocimiento por un modesto reconocimiento Muchas gracias. por el honor de tenerlo con nosotros y habernos permitido transmitir su conferencia. Muchas gracias. La revista México Educativo otorga el presente reconocimiento al distinguido egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Óscar Rodríguez Medina, por su brillante conferencia Informalidad y Nanoempresa en México durante y después de la pandemia, llevada a cabo el día 7 de diciembre del 2024. Y atentamente, el profesor Walter Nava Figueroa, un servidor, como director de la revista México Educativo. Gracias. Ahorita lo vamos a hacer. Trae pluma. Y aquí veo que tiene 3 libros el doctor Óscar Rodríguez. Tiene aquí sus 3 libros. No sé si quieras dar algún comentario sobre ello, doctor. Sí, lo que les digo, el primero fue que hicimos la red empezara. Se refiere a los retos y dinámicas de las nanoempresas, ¿sí? Ante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Otro es, una vez que pasó la pandemia, cómo cuál fue el saldo, digamos, de las empresas, cómo quedaron y cómo están iniciando la recuperación, ¿no? Y ya es un poco más de estrategias que actualmente, ya después de la pandemia, las estrategias bajo el nuevo contexto, digamos, las empresas están utilizando, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es el más reciente y tenemos detalles de esto para pues, algunos a los presentes. Estos están en las librerías ya vendiéndose. Sí, en Plaza Ibagués. Ok. Bueno, pues nuevamente Muchas gracias. Gracias.